Somos una nueva opción, en el centro vamos a estar. No somos de izquierda, no somos de derecha. Lo nuestro es luchar con justicia y democracia. Aquí nos encontrarás, somos villistas y nunca nos detendrán. Villistas somos, por la gente y su razón. Del centro democrático es nuestra elección. Con la fuerza de Villa vamos a avanzar. Por un México unido vamos a triunfar. Sin extremos ni promesas que se van a olvidar. El partido vilista trae cambios de verdad. Con la historia y la lucha que nos vio crecer. Somos villistas y no vamos a retroceder. Villistas somos por la gente y su razón. Del centro democrático es nuestra elección. Buenas noches, villistas que nos acompañan una vez más en Charlas Villistas. Buenas noches, licenciado. Bienvenido. Hola, señor. Muchas gracias. Vamos a darle seguimiento, a la entrevista de la semana pasada. A la charla anterior que tuvimos, por ahí para ver qué tan bueno fue el historiador en la pregunta que quedó de tarea. A ver, no me acuerdo porque cuál yo era. me quedé. Tienes una semana que no duermes, Tengo ¿verdad? una semana que no duermo. Para saber cuál es la La respuesta pregunta a tus era- inquietudes. ¿Quién mató a Colosio? No sé. No sé. No. Ok, Vamos vamos a preguntar quién fue primero el huevo y la gallina. Tampoco sé. Bueno, no, la pregunta era referente a la estatua que se hace de Francisco Villa, siempre montado y con el caballo relinchando. ¿Por qué no en el caballo normal, montado, o el caballo y Villa a un lado? Mira, tiene dos explicaciones. La primera de ellas es que la primera escultura ecuestre que se hizo en México dedicada a Villa, la hizo un señor de Chihuahua de apellido Asúnzolo. Ese individuo hizo la escultura que está en Chihuahua. Hay dos esculturas ecuestres de Villa, pero la primera se hizo en el 60 y tantos. Y había que poner a un Villa bravío, un Villa valiente, un Villa echado para adelante y un Villa con el dominio del caballo. Había le decían el Centauro del Norte por dos cosas, porque era del norte, de Durango, y porque era la encarnación del personaje de la mitología griega que se llama Centauro. Centauro. El Centauro es un personaje de la mitología griega que es mitad humano y mitad el torso de un humano y la mitad caballo. Es como el Pegaso, es un personaje de la mitología griega. De las El unicornio. de las incógnitas que hay es si por ese mismo mote que tenía del Centauro del Norte es que la estatua o la escultura de Francisco Villa es en el caballo relinchando. Ahí te va otra, eso lo aclaramos ahorita. Entonces había que poner, cuando al escultor le encargan hacer una escultura ecuestre de Francisco Villa, tenía que plasmar a un Villa, te digo, valiente, arrojado, audaz y dueño de la voluntad del caballo. O sea, en ese binomio de caballo y jinete, el que manda es Villa. Villa. Uno de los apodos de Villa, que tenía varios, era el Nalgas de Fierro. De veras, no estoy vacilando, era uno de sus apodos. Por ejemplo, en aquella cabalgata o en aquella expedición que hace Villa de Valle Zaragoza, donde está el río Conchos, adelante Parral, Sí. atravesando todo el bolsón de Mapimí durante 2 meses, y llega a Sabinas, y de ahí el jefe o la autoridad de Sabinas manda un telegrama al gobierno central diciendo: aquí esta Villa acaba de llegar. ¿Cómo te explicas que hayan cabalgado durante 2 meses 700 kilómetros para llegar a un pueblo que está lejos? No sabían qué había pasado con Villa, desapareció de la faz de la tierra. Y cuando platicamos historias de personajes interesantes, en este caso de Villa, las narramos, pero no nos ponemos a pensar en lo que hay atrás. Eran 8 horas a caballo. Y el que sabe montar a caballo lo hace con una pompi en el viento y luego con la otra. Pero yo que me subo al caballo media hora, cuando me he subido y eso con miedo, no puedo caminar en 2 días. Oye, me subo media hora. Ahora imagínate 7 horas. Entonces el jinete, perdón, el escultor hace o plasma un Villa de esa manera. Esa es una explicación. La otra, tú dices, ¿por qué la escultura de Villa
con el caballo relinchando. Ese es un error que yo aprendí hace muchos años porque yo decía lo mismo que tú. Es imposible saberlas todas. Y llega un cuate y me dice, oiga, en una te voy a atorar. y llega el cuate y me dice, oiga, el caballo del monumento de Villa, usted dice que estaba relinchando. No estaba relinchando. ¿Cómo no? No. El caballo estaba reparando. Está reparando. Porque el sonido del caballo es relinchar, es un relinchido que lo hace dormido, acostado en las cuatro patas, con una pata. Como el caballo ladra y el gato maulla, el caballo relincha. Pero se ve más impresionante cuando relincha y cuando repara. Puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso se ve más impresionante. Bueno, es que el relinchido no se ve, se escucha. Y levantar las patas eso se ve. Ok. Bueno, y la otra explicación es que según los cánones de los escultores europeos de hace ya cientos de años, Ajá. cuando un caballo tiene las patas arriba, en el caso que son todas las esculturas ecuestres de Villa, que hay como unas 10 en el país, Felipe, y una en Tucson, Arizona, todas, absolutamente todas, el caballo tiene las patas arriba. Eso quiere decir que el jinete, sea quien sea, muere de una manera trágica, sangrienta, sin saber que se iba a morir. En el caso de las emboscadas, así como las traiciones, asesinaron Villa no sabía que se iba a morir. Lo mataron en una emboscada. Cuando el caballo tiene, según esos cánones, a mí no me hagas caso, de los escultores europeos, cuando el caballo tiene una pata arriba, quiere decir que el jinete muere de la misma manera, ensangrentado, con violencia, pero con conocimiento de causa. O sea, te vamos a fusilar mañana, te vamos a colgar. Pero él ya sabía. Él ya sabía que se iba a morir, porque cometió un delito, porque lo sentenciaron en la silla eléctrica, etc. Y cuando el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, quiere decir que el jinete muere de enfermedad o de viejo en su cama. Un ejemplo de ello que ni pintado son las esculturas ecuestres que hay en el Cerro de la Bufa. ¿Alguna vez has ido a la Bufa, a Zacatecas? Sí. Y hay 3 esculturas ecuestres. Hay 3. Las 3 son ecuestres, repito, la de Villa, las patas levantadas. No sabía que se iba a morir. La de Felipe Ángeles tiene una pata en el aire. Él sabía que se iba a morir porque lo fusilaron. Te vas a morir mañana a las 7 de la mañana, fusilado en Chihuahua. Y la otra es Pánfilo Natera, que fue villista, que fue general, que participó en la toma de Zacatecas en junio del 14. Eso fue gobernador de Zacatecas, muere de 80 años, de viejo. Entonces ahí se plana perfectamente que esas que tienen el caballo con las patas abajo. Dirás tú, es una buena pregunta la que tú me haces. Bueno, porque si hay 3 esculturas ecuestres en Zacatecas, ¿por qué no están las 3 así? O las 3 con el caballo con las patas en el suelo, o con una, ¿por qué uno sí y el otro no? No, pues es que tiene su significado. Tiene un significado, pero si tú vas a Saltillo, de aquí para allá, al entrar a Saltillo hay una escultura ecuestre de Carranza. ¿Tú qué imagen tienes de Carranza? Pues un señor barbón, medio viejón, apacible, pensante, calculador, frío, de poco demostrar emociones. Y a Carranza lo matan en una emboscada, no sabía que se iba a morir. Llegaron, le dieron la casa donde estaba en Tlaxcalantongo, Puebla, porque iba huyendo de Obregón y lo matan a balazos. Yo no sabía. Pero yo no me imagino una escultura ecuestre de Carranza con las patas arriba, ¿verdad? No, pues de hecho no. Porque Villa demuestra otra cosa, las carrilleras, el rifle. Entonces no puedes imaginarte a una persona, a Benito Juárez, a caballo, pues no. No, pues no. Entonces el escultor, te digo, cuando se hace la primera en Chihuahua, por ahí en el 60 y tantos, esos fueron los motivos. Primero, el Centauro del Norte. Primero, la personalidad de Villa. Y tercero, los cánones o costumbres de los escultores de hace muchos años europeos. Esa podría ser la respuesta. Pues ahí está la respuesta a la pregunta que se quedó pendiente en la charla pasada. Si no está conforme, puede poner su queja ahí en los comentarios. No, pues es que ya no hay otra explicación. Ya no hay otra explicación. Por ahí, otra que tengo ahí guardadilla. El 7 leguas, descendencia árabe. Caballo herido. Sí. Cuando el gobierno trata de emboscar a Francisco Villa en una cueva, le disparan a quemarropa, pero el caballo se llamaba Muñeca. Sí, de acuerdo. Le disparan a quemarropa y sale huyendo porque era emboscada de gobierno para capturarlo. Cabalga 6-7 kilómetros el caballo. Leguas.
Se detiene y Francisco Villa dice, si mi muñeca sobrevive, de hoy en adelante se va a llamar Siete Leguas. Siete Leguas, muy cierto. Esa es una historia muy bonita. Mira, hay personajes que en vida se hacen legendarios. Regularmente a la gente se le cuelgan medallitas o se hacen mitos o historias después de muertos. No, era muy bueno para esto. Era excelente para aquello, hizo tal o cual cosa. En el caso de Villa, en vida se hablaba ya mucho de él. En vida se compusieron corridos de causa. Sí. Entonces, vi de esos pocos personajes que aún en vida ya había un halo de misterio, de misticismo, de aventuras, unas buenas, otras no, otras magnificadas, otras minificadas, etc. El Siete Leguas es un caso de esos. Mira, una legua, Felipe, equivale más o menos a 6 kilómetros. Entonces imaginemos que el general Villa anda huyendo de sus captores, el gobierno, el enemigo, como quieras tú llamarle, el adversario, se encuentra a la muñeca, se sube arriba de la muñeca y cabalga a todo galón. Ajá. No modo que al pasito, no, a todo galón. Se supone que va huyendo. Villa pesaba más o menos 100 kilos. Era un individuo de 1,80 de estatura, fornido, bien comido. 1,80, 1,82. 1,81, 82, más o menos. De 1,80 a 1,82. Era su altura más o menos. Era un hombre fornido, alto para su época. De 100 kilos de peso aproximadamente, 95, 98. Se sube a la yegua, que aparte era yegua. Sí, era yegua, la muñeca. No era macho, era yegua. Y cabalga durante 7 leguas. Eso es imposible. Si una legua equivale a 6 kilómetros, cabalgó 42 kilómetros. Y a la yegua le tiran unos balazos para matar a Villa y le pegan en el pecho a la yegua. ¿Tú crees que una yegua va a cabalgar 40 kilómetros con el pecho herido y un pelao de 100 kilos arriba de ella a todo galope? Si eso fuera real, yo creo que a los 2 kilómetros cae el animal fulminado muerto. Sí. O sea, eso que se cuenta es imposible. Es la parte de la fantasía. La parte de la fantasía, el romanticismo. El relato de la gente que hablábamos la charla pasada. Entonces, seguramente cabalgó un kilómetro o 2 y la gente le agrega y le pone. Sí, porque a fin de cuentas, pues logró su cometido de salir de. Exacto, al final logra escaparse gracias a que esa yegua corre a todo lo que da y le ayuda. Y fue una circunstancia, si tú quieres, pudo haber sido otro caballo, pero fue la muñeca, que eran los caballos preferidos. Pero en el terreno de los hechos, un caballo no puede aguantar 40 kilómetros a todo a galope. Bueno, mira, ve tú las carreras de los derbis, que le dan una vuelta, no sé si es 1 kilómetro o 1,5 kilómetros. Todavía cuando se acaba la carrera, no se paran de inmediato los caballos. No, sí, una vueltecita caminando, sí. Que descansen, porque llegan sudados, Felipe, imagínate. Por una vuelta, imagínate 40 kilómetros. Eso es un mito, es una historia, una leyenda de las muchas que se le adjudican al general Villa. Ok, bueno, pero no podemos. No, pero es muy bonita, es muy romántica. Podemos dejar claro. Y aparte hay un corrido, mira, fíjate, 7 leguas el caballo que Villa más estimaba. Y luego dice, ese corrido dice, hay una frase que dice: en la ciudad de Irapuato cantaban los horizontes. Arriba, arriba, muchachos. Algo así, ¿verdad? Sí. No me has preguntado, pero yo te voy a decir quiénes eran los horizontes. Cantaban los horizontes. Arriba, arriba, muchachos. Bueno, los horizontes. Mira, serían algunos pájaros, ¿no? Cantaban los horizontes. O cantaban en el horizonte, allá a la lejanía, ¿no? Si tú conoces Tlahualilo, ¿conoces Tlahualilo? Poco. No mucho, pero sí lo conozco. Tlahualilo tiene varios pueblitos. Y uno de ellos se llama Horizonte. Y ahí había una estación de tren. Estación Horizonte. Así se llama el pueblo, Horizonte. Sí, un día que ves a Tlahualilo, antes de aquí para allá, está Horizonte, mano derecha. Es más, pasa la carretera en medio de Horizonte. Y cuando Villa andaba en combate en contra de Pascual Orozco, ayudándole a Huerta en el 12, le gustó cómo cantaban unos musiquillos ahí de Horizonte. Cuando Villa es jefe de la División del Norte, se acuerda de esos músicos norteños, sí, de Horizonte, Tlahualilo, y se los lleva. Eran los músicos oficiales de
Villa, de la División del Norte. A Villa le gustaba la música, le gustaba el bailongo. Un hombre que no tomaba ni fumaba tenía otra manera de entretenerse, que era el baile, los gallos, los toros. Y se llevaba a Los Horizontes, porque así se llamaban, eran 3 pelados que se llamaban Los Horizontes, porque eran de Horizonte, del pueblo de Tlahualilo. De Tlahualilo. Y tú escuchas el corrido del 7 leguas y viene esa frase. Cantaban los horizontes, que eran los músicos. Eran los músicos. Y luego otra cosa muy interesante, no me la estás preguntando, pero no está de más decirlo. El corrido del 7 leguas lo compuso Graciela Olmos. Graciela Olmos era una mujer que le decían la bandida, porque ella era de Chihuahua y en tiempos de la revolución se casa o se junta con un pelado de los que andaban con Villa, cuando Villa andaba en esa época de bandido. Bandidillo ahí de poca monta. Ajá. Y se junta con él. El individuo empieza los balazos, Villa se hace revolucionario, el individuo se suma a la tropa del general Villa y en una escaramuza o una batalla muere. Pero se le conocía como el bandido porque había sido de los primeros, como Tomás Urbina, al que vamos a hablar más adelante. Él fue bandido. Y se muere el bandido, el marido de Graciela Olmos. Graciela Olmos era de ese tipo de seres humanos que tienen un don con el que se nace, que tocaba la guitarra sin maestro y le daba por componer. Entonces Graciela Olmos se va a la Ciudad de México, viuda, se acaba la revolución, se va allá a la capital con algunos centavos que se roban, le dan o consigue. Y pues era una mujer no así como que de alta sociedad, era una mujer de... No, pues era aguerrida, porque pero muy aguerrida. Anduvo en la bola. Muy aguerrida. Ana Aguerrida, Felipe, ocupó en una casa de citas. No, sí era aguerrida. Muy aguerrida. En la Ciudad de México, en los 50s, la más famosa y la más visitada era la casa de citas de la bandida. De la bandida. De Graciela Olmos. Y aparte era compositora y tocaba la guitarra. Graciela Olmos compuso 3 canciones muy famosas, que todo el mundo las hemos escuchado. Bueno, quizá Kevin no. Una fue el 7 leguas, ella la compuso. La otra canción que ella compuso fue el Corrido de Durango. ¿Te puedes acordar cuál es el Corrido de Durango? ¿Recordarás el de Yo soy de la tierra de los alacranes? No. Sí, pero es lo que te decía, porque esa no la compuso Graciela. Esa no, Graciela Olmos la compuso, ahorita te digo. Graciela Olmos compuso el Corrido, y así se llama, el Corrido de Durango. Dice, en Durango comenzó su carrera de bandido y en cada golpe que daba se hacían desaparecidos. Sí, fue el primer corrido, porque hubo otros. Bueno. Ese corrido que te acabo de cantar esas frases, lo compuso Graciela Olmos. Y luego compuso una canción de esas que le gustaban a nuestros abuelos, muy romántica, que se llama La Enramada. Ya la enramada se secó, también es de Graciela Olmos. Entonces es muy interesante la historia de Graciela Olmos, porque le decían la bandida, tenía una casa de citas en México, anduvo en la bola y compuso 3 canciones, compuso muchas canciones, pero las más famosas fueron el 7 leguas, el Corrido de Durango, el primero, y La Enramada. Entonces las historias de Villa tienen eso, como que se van engarzando una con otra, una te lleva a otra y a otra y a otra. Y sí, pues así nos fuimos la vez pasada con lo de las brigadas y nos fuimos abrazando de un lado y de otro y de otro. Y yo creo que así le vamos a seguir hasta que terminemos las 20 brigadas. No, pues vamos a durar como unos 5 programas, Felipe, pero no importa. El asunto es compartir un poquito lo que uno sabe, ¿verdad? Pues sí, para que los que no sabemos o no hemos interpretado esa parte de la historia, sepamos y podamos interpretar que es una historia romance o que es una historia un poquito más real, más apegada a la historia, sí, sí, cierto. A veces se combinan las 2 cosas, ¿eh? Por eso hay biografías y novelas históricas, porque la biografía pues es tal y basaron las cosas, nació en tal parte, se casó y hizo aquello, se murió, pero las novelas históricas le agregas, imaginas cosas. Mira, en historia hay una palabra que se llama inferir, por ejemplo. Sabemos que Villa fue bandido, que fue guerrillero, que fue muy enamorado, que tuvo muchas mujeres, que ganó varias batallas, que atacó un pueblo en Estados Unidos, ok. Pero imaginemos que no hay registros de lo que hizo Villa del 18 al 20. Ah, caray. A principios del 18 participa en un combate ahí en un pueblo del norte de Durango o sur de Chihuahua, lo gana, lo pierde, según la historia lo ganó, o lo perdió y se escondió. Principios del 18. Estoy imaginando,
y vuelve a aparecer a finales del 19, principios del 20. 2 años desaparece de la escena. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en esos 2 años? Entonces el historiador infiere, Felipe, ¿qué es inferir? Imaginar lo que pudo haber pasado en base a los antecedentes del personaje. Es decir, en esos 2 años Villa no se fue a un retiro espiritual, ni se invitó a un seminario, ¿no? Si fue guerrillero, si fue cabrón, si fue valiente, si fue viajero, anduvo juntando vacas. Anduvo de vago. Entonces el historiador hace su historia, perdón, el novelista hace su historia. Y en esos 2 años dice, se dejó la barba y se fue de jefe de caporales a la hacienda de un amigo de él, al que le vendía ganado cuando andaba de bandolero. De gavillero. Y ahí se cambió el nombre y a los 2 años decide reaparecer porque el nuevo gobierno ya eran amigos de él y firman la paz. Pero esos 2 años vivió en la hacienda fulana. Y ahí la gente le decía, oye, ¿cómo te pareces al general Villa? Sí, eso me han dicho, pero no soy. Y ahí se hizo muy inteligente porque aprendió a leer y en esos 2 años se cultivó y 1000 cosas puedes inventar. Es una novela histórica, pero te digo en base a los antecedentes. Que al final de cuentas la realidad. Sí, al final la realidad se impone. La realidad se impone. Sí, bueno. Lo de esta muchacha Graciela la bandida era una de las preguntas que te iba a dejar. Graciela Olmos. Te iba a dejar como tarea esa pregunta. ¿Ya te la sabías entonces? Porque me adelanté. Entonces. Al momento de entrar a lo que es la muñeca y que después el 7 leguas, ¿quién hizo la canción del 7 leguas? Sí, pues fue Graciela Olmos. Sí. Pues bueno, nos tomaron una pregunta. Antes de que me la hicieras. Pero ahorita sacamos otra pregunta. A ver si es cierto. De la pasada, ganar una, en la pasada... Pues ya no me dijiste que era de primaria mi relato de... ¿Cuál? De muñeca, y que si es de descendencia árabe. Ah, no, y eso... Porque esa no me la... si algo es cierto es que a Villa le gustaban los caballos buenos. Sí, de alzada. Mira, hay una fotografía que todo el mundo hemos visto cuando Villa va desfilando en la Ciudad de México, el 6 de diciembre del 14, cuando entran las fuerzas del Ejército Libertador del Sur, o sea, los zapatistas, y la División del Norte. Villa lleva un uniforme militar y Zapata va vestido de charro o a la usanza charro. Y tú ves a los dos en la fotografía y el caballo de Villa debe estar 15 centímetros más alto que el de Zapata. Caballón. En un caballazo. Sí. Porque aparte, te repito, Villa pesaba 100 kilos. Medía 1,80, 1,82. El otro, Zapata, medía 1,70 y estaba flaquito. Sí. Los caballos del general eran de alzada, se dice de alzada, pues sea grandote. Y Zapata era buen jinete, pero no tan bueno como como Francisco Villa. Ok, entonces la vez pasada dejamos pendiente al compadre de Francisco Villa. Nos ibas a comentar la realidad y la cruel historia de lo que pasó. De Tomás la traición. Reyes. Si realmente Tomás Urbina lo traicionó, le dieron dinero para que perdiera la batalla. Se dice que la traición fue que le dieron dinero para perder en batalla. ¿Es cierta la historia o falsa? Mira, después de la toma de Zacatecas, ya lo habíamos platicado, pues ¿quién va a ser el dirigente del país o el presidente? Pues Carranza, ¿no? Carranza era el jefe del ejército constitucionalista, que lo integraban la división del noroeste, que comandaba Obregón, la división del noreste, que encabezaba Pablo González, el Ejército Libertador del Sur, que encabezaba Zapata, y la división del norte, que Villa comandaba, peleándose contra el gobierno federal en distintos puntos del país, sobre todo del centro para arriba. La última gran batalla con la que se derrota el gobierno federal de Victoriano Huerta es la toma de Zacatecas. Pero para ese entonces ya Villa era el famoso, el que salía en las fotos, a que entrevistaban los gringos, el brazo armado de la revolución. Porque las demás batallas de las divisiones que te estoy comentando no reflejaron o no fueron claves para ganar la batalla o la segunda revolución. No, fueron la de la división del norte. Yo creo que esa fama que él tenía de que él era el que iba a llegar fue el principio de su caída. Porque los demás que dijeron, no, pues es que si llega a Villa se va a sentar. Y nos va a ir muy mal. Y nos va a ir mal a nosotros, y él es el que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues los otros ya sabían lo que era tener poder. Obregón había sido presidente municipal de Guatabampo.
Ajá. Elías Calles era profesor. Carranza venía a ser gobernador de Coahuila. O sea, ya sabían lo que significaba el poder, el Sí, dinero, el dinero. manejar las leyes, constituciones, etc. Y no, este era semianalfabeta. Entonces, y era trabancado. Sí, pues es que a él lo utilizaron, vaya, porque pues era el aguerrido, era el que era estratega, Sí, el era que iba a ganar, el que iba te lo aventamos adelante. enfrente y llegamos. Pero fíjate, al final Villa también se vuelve soberbio, se vuelve ególatra. Y resulta que nos han platicado y tenemos la creencia de que en la batalla de Celaya, que es donde se decide quién es el que va a mandar, si Carranza o Villa. A Carranza lo representaba militarmente Obregón y Villa pues con su brigada, ¿no? Y se planea esa batalla en Celaya y en el Bajío, en Celaya, León, Trinidad. Y tú por acá y yo por acá, y Felipe Ángeles hizo algunas aportaciones militares de estrategia, Toribio Ortega, Urbina, todos opinan, al final Villa toma las decisiones y hubo varios errores. Pero a lo que quiero llegar es que pensando en el Cid campeador, te sabrá la historia de que el Cid era muy aguerrido y ganaba las batallas en tiempos contra los moros, por ahí en el siglo XVI, el siglo XV, si mal no recuerdo. Y muere el Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, antes de la gran batalla decisiva. ¿Qué hacemos si ya se murió el jefe? Y el jefe nomás de verlo, le tienen miedo, salen corriendo. Entonces lo suben y ahorita que no está, al caballo, lo suben al caballo muerto, Felipe, y le ponen una tabla, la espalda amarrada a la silla de montar y con su indumentaria por encima, obviamente. Y aparece el Cid encabezando o al frente del ejército de los cristianos contra los moros. Lo ven el enemigo y se desaparece, se dispersan y salen corriendo. Sí, fue suficiente para que ganara por el puro. Pero eso dicen que ganaba batallas muerto. Sí. Bueno, pues a Villa le pasó algo similar, toda proporción guardada. Pensaba que con su sola presencia Obregón iba a correr. Pensaba que nomás con estar al frente decir todo, ¡viva Villa!, iba a ganar. Y no, pues es que Obregón lo estuvo esperando pacientemente en el Bajío. Hizo zanjas de 1 metro, 2 metros de hondo, 4 de ancho, para que las famosas cargas de caballería que eran en Villa, ahí, imagínate, ahí llegaban los caballos y caían todos, y el ejército de Obregón nomás lo estaban esperando para pegarles. Armamento, parque en mal estado, armamento ya en desuso, hizo poco caso de algunas estrategias. Era un terreno que no era el de él, él no conocía esa parte del país en su vida, había estado en Celaya, en Guanajuato, en León, y Obregón le escogió el terreno. Ahora, aquí te espero. Y aquí nos agarramos a balazos y lo decidimos. Yo creo que eso le pasa a todos los generales y estrategas militares, ¿no? Los romanos igual perdieron por el desconocimiento del terreno y les caen las enfermedades, todos. A Napoleón se le ocurre invadir Rusia en pleno invierno. Llegó hasta Leningrado, entonces entraba a San Petersburgo, que se llamó. Y el invierno no le permitió llegar a Moscú y se tuvo que regresar con el ejército a la mitad. Sí. Hitler no me llegó hasta Moscú porque también el frío lo hizo retroceder. La ambición, pensaban que los ponían a ganar de todas, y no, a veces hay cuestiones ajenas que los hacen perder una batalla. En el caso de Villa eso fue lo que pasó. Y Urbina tenía la consigna de él atacar por el lado de la Huasteca. La Huasteca, entonces San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz. Y él estaba en un pueblo que se llama, la Huasteca Tamaulipeca, el Ébano. En el Ébano se juntaba parte del ejército federal porque en esa parte era como se surtía de petróleo a la capital, el petróleo que se sacaba de Tampico. Y siempre hay, desde entonces hay refinerías y extracción de petróleo en esa parte del país, Tampico, Tamaulipas. Y de ahí llevaban el petróleo a la capital y era una manera de generar energía, y el petróleo todavía, sí. En algunas lámparas todavía son de petróleo en la sierra. Entonces la obligación o la encomienda que le dio Villa Urbina era que él llegara por el Ébano o la Huasteca, impidiera el abastecimiento de combustible del ejército de Carranza
y que no dejara que pasaran las municiones y el armamento para la gente de Carranza por esa parte. Porque esa parte de Tamaulipas, Nuevo León, la dominaba Pablo González, que era el ejército del noreste, que era gente carrancista. Entonces, Urbina llega a ese pueblo, lo toma con su brigada, la brigada Morelos. No tiene que batallar mucho, el pueblo se le entrega solo, lo toma esa parte de Lébano y alrededores sin batallar. El ejército de Carranza no ofrece mayor resistencia y se dedica a pasarla bien, porque era muy avaricioso. De inmediato pide préstamos forzosos, de inmediato saquea tiendas, agarra dinerito, buenos caballitos, y en vez de irse más adelante al centro de la batalla, o sea, al Bajío, se queda ahí pasándola bien, cachetona, A gusto. y se entera de que el general pierde, que la división del norte es derrotada. Agarra a su gente, agarra a sus chivas, agarra a su dinerito y se va a su tierra. Hizo mucho a caballo, ¿eh? Dirás tú, bueno, pero si está en el Lébano, y ahí se tuvo que ir hasta las nieves, estamos hablando de 700 kilómetros, y luego en el 15, hace más de 100 años, Felipe. Bueno, pues alguien lo protegió, porque si ya perdió Villa, en ese momento se disuelve la división del norte, y un general villista como Urbina se regresa desde ahí hasta las nieves Durango, Y nadie lo y nadie lo detuvo, nadie lo atacó. nadie lo atacó. Ahora sí ya perdieron. Ahora sí, rodean ese pelado y aquí somos 20,000 contra 1,000. Son los de la brigada de Urbina. Sí. Después se sabe que cuando se pierde la batalla en el Bajío, Carranza ya ganador, Obregón ya ganador, mandan emisarios, lo que decíamos la vez pasada, propios, Sí. para que vayan a hablar con Urbina y le digan que lo van a amnistiar, que él va a ser parte del nuevo gobierno, Parte del cuando nuevo haya gobierno. pero que ya no la haga de todos y que reniegue o que se separe o que ya no apoye al general Villa. Villa ya está derrotado, usted pues hágase para acá, hombre, mire, Quédate en tu casa en quédate paz, en tu casa en tranquilo. paz, te damos un salvoconducto para que llegues a tu casa. Y eso es lo que... Porque ese salvoconducto se lo tuvieron que haber dado antes de la batalla, antes de la derrota. O durante la batalla. O durante la batalla. Porque... ¿Qué le costaba a Urbina agarrar su gente y irse a caballo, en tren o como fuera, y en un día ya estaba ahí en el Bajío, reforzando al general Reforzando. Villa? Pero no reforzó, se quedó ahí. Entonces fue el salvoconducto y fue su dinerito. Fue, O lo que lo dejaron hacer en lo el dejaron momento, regresarse a su tierra sin ponerle obstáculos. Con todo lo que llevaba. Con todo lo que llevaba, y le ofrecieron amnistía, que no iba a ser juzgado, posiblemente dinero o haberes para la tropa que él comandaba, pero la condición era que el general ya nomás del ejército, ya no somos amigos, éramos amigos. Lo que ha de haber pasado en la cabeza de Urbina en ese momento es de que pues, hasta ahí va a llegar el general. Pues mi compadre lo quiero mucho, porque pero nunca iba a se esperar. acabó la batalla, perdimos, ya no va a haber manera de que se reponga. Yo creo que Urbina nunca esperó que le cayera en su casa el día de la fiesta. No, jamás. No, jamás. O sea, jamás de haber esperó. quedado frío el hombre en ese momento. Pues hubo una escaramuza, pero fíjate qué interesante. Las batallas del Bajío son en abril y mayo del 15. Ajá. Villa se regresa al norte, todavía con poder y con mucha gente a su lado. El norte finalmente eran sus dominios. Sí, todo el Llega norte era en de él. tren a caballo como puede, los otros celebrando, o sea, Obregón, Carranza, llega a Torreón, ahí lo reciben con gusto. Ahí le eran fieles, la gente le era fiel a Villa, tenía muchos seguidores. Y Máximo García, que era uno de sus generales, hermano de Juan E. García, cuando se conforma la división del norte en la Loma, Lerdo, Durango, Sí. uno de los generales que votaron para que fuera el jefe de la división fue Tomás Urbina, Juan E. García y Villa. Juan E. García era de Lerdo. Como la calle que tenemos aquí en Durango, Sí, es por él, Juan Lerdo. Efrén García. La E era Efrén. Y tenía dos hermanos, Máximo y Benito García, los tres García. Y cuando Villa regresa del Bajío, de León, de Trinidad, de Celaya, llega a Torreón, porque el general Máximo García, que era de su gente, le pide que sea su testigo de bodas. Y hay una foto donde está
el general Máximo García con su esposa sentado, él y la esposa, y Villa está atrás de él, con una señora de blanco que es doña Luz Corral. Entonces Villa llega a Torreón, se comunica con doña Luz vía telégrafo, no había teléfonos en aquellos años, y le pide que se vaya a Torreón, como su esposa que era, Ajá. para juntos ser testigos de boda del enlace matrimonial de Máximo García y de Carmen Torres, el 24 de junio del 15. Ya estaba derrotado. Y aún así fue padrino, no fue padrino, fue testigo de bodas. Y un día que vayas a Lerdo, vete al registro civil y solicita el acta de matrimonio de Máximo García y de Carmen Torres. Y te la van a dar, una copia, desde luego. Sí. Y viene la firma de los testigos. Y viene la firma de Doroteo Arango. No firma como Francisco Villa, No, firma como Arango. Doroteo Arango. Y Máximo García le pregunta al general, ¿por qué firma usted con este nombre? Y le contesta, porque su boda es cosa seria. Bueno, el asunto es que, y luego ya no le da chance de la luna de miel. No se va a Máximo García con Carmen Torres de luna de miel porque Villa le ordena que se vengan juntos hasta Durango. Estamos hablando de finales de junio, principios de julio del 15, y lo hace gobernador de Durango durante 2 meses. Monta el cuartel general Villa en lo que ahora es Blanco Banamex, 5 de febrero y Madero. Ahí se instala Villa con su ejército. Se van a caballo por la calle hoy 5 de febrero, llegan al Palacio de Gobierno y de sus pistolas Villa nos deja de jefe, de gobernador militar de Durango. Estaba derrotado, pero todavía tenía influencia en el norte. No, pues no pasaron 2 meses, Felipe, cuando se viene el ejército federal, el ganador, la gente de Carranza. Atrás de Villa y Máximo García se tiene que ir. Pero con el tiempo Máximo García se hace gobiernista. Tan es así que es senador por el estado de Durango del 40 al 46. ¿Se imagina? O sea, le fue bien. Le fue bien, como le fue bien a muchos. No lo dejaron irse de luna de miel, pero le fue bien. Pero años después se hace carrancista como el general Gavira, como el general del Egro, que fue gobernador de Durango, el general Jesús Agustín Castro. Se hicieron carrancistas, los Arrietas se hicieron carrancistas. Que bueno, es una reacción natural del ser humano, ¿verdad? Pues si ya perdimos, ¿para qué sigo apoyando al perdedor? Si el ganador me está diciendo que me haga para allá. Que me hace un lugar. Y que me hace un lugar, y que me da chamba, y que me perdona los pecados, que me va a dejar trabajar. Pues, compadre, lo siento mucho, pero yo ya no te sigo. ¿Sabes qué, compadre? Me van a hacer gobernador. Me van a hacer gobernador. Ahí nos vemos. Entonces, después de que se instala Máximo García, que no pasaba de 2 meses, es cuando, ya estamos hablando de principios de septiembre, es cuando se desaparece Villa unos días. No se sabe nada de él. Principios de septiembre, no se sabe nada del general. Desaparece. Máximo García desaparece del gobierno de Durango. Son los 2 y años. Máximo García se desaparece. No, unos días. Estamos hablando de finales de agosto del 15. Máximo García es gobernador de Durango julio y agosto del 15. Se casa en junio. En Lerdo. Julio, agosto. Unos días de junio, todo julio y todo agosto del 15, Máximo García es gobernador de Durango. Porque Villa lo deja. En lo que les cae el gobierno. Mientras les cae el gobierno. Villa llega con la tropa, se instala ahí, te digo, era un negocio de comercio que se llamaba Al Gran Número 11, así se llamaba. Y Villa se está una semana. A ver, ¿quién se ¿Dónde se instaló? 5 de febrero y Madero. Ahí se instala Villa, pone su cuartel. No lo digo yo, bueno, lo digo yo, pero está documentado en los periódicos de la época. No dicen, me platicaron, no está documentado. En la hemeroteca de la biblioteca tenemos periódicos de 1870 al día de hoy. Pues tú puedes consultar La Evolución, El Demócrata, El Heraldo, que ya existía, donde vienen esos datos. El general Villa en Durango, el cuartel militar de Villa está en el Gran Número 11. Villa pone de gobernador a Máximo García. No está documentado. O sea, esa historia que yo te platico, que viene en algunos libros de historia, sale de esos periódicos. Para que vayan, villistas, para que vayan y chequen el Facebook de antes y el WhatsApp de antes. Ahí está todo ese tipo de historias y algunas más interesantes. Entonces Villa lo deja, está una semana aquí y él se va. Y es cuando desaparece. Desaparece durante 2 meses. Desaparece más bien durante todo el mes de agosto. No sabe nada de él. ¿A dónde ganó? ¿Quién sabe?
Pero Villa agarró 200, 250 hombres y se fue. Dejó a Máximo García en Durango y se fue. Pues al norte, a Chihuahua. Eso se pensaba. A su parral. No avisó a dónde, pero él se fue. Con Fierro junto a él y con algunos más fieles a él. El último ramal del ferrocarril que hay en el norte de Durango llega hasta Estación Rosario. Estación Rosario ahora se llama Orestes Pereira. Es un pueblo que está a 25 o 30 kilómetros de Villa Ocampo. Tú agarras el tren en Parral. El Parral te lleva a San Francisco del Oro, te lleva a Santa Bárbara y sigue la línea ferroviaria y te lleva hasta un lugar que se llama Rosario, pero ese ya es Durango. Es la parte norte del municipio de Ocampo. Ahí de Rosario a los límites con Chihuahua son 30 kilómetros, pero ya es Durango. Entonces Villa, en la noche, en la tropa, se sube al tren a fuerzas, viaja desde algún punto, desde Santa Bárbara, San Francisco del Oro, a Rosario, llega en la tarde-noche, de ahí baja con la tropa, a caballo, 80, 90 hombres, se van de Rosario, que está en línea recta, como a 30 kilómetros o 40 minutos de Las Nieves, hará algunos 2 horas a buen galope, y llegan en la noche, 10, 11 de la noche, rodean la casa de Urbina. Hay una pachanga porque cumplía años, no sé si las mamá o la esposa, y la casa de Urbina, un día que vayamos a Las Nieves, está muy interesante porque en la entrada tiene 2 torreones. Esa quedamos que hay que ir. Como dijo el Piporro, hay que ir. Y que el director por ahí nos va a patrocinar los viáticos. Órale, ¿no? Y sí, es que es muy interesante porque la casa en la entrada tiene 2 torreones. El torreón es una construcción en forma de cilindro que tiene unos orificios en medio. ¿Para qué son esos torreones? Bueno, porque ahí adentro hay un centinela que está viendo por ese hendidura con el rifle. Es el vigilante, es un torreón. En la casa de Urbina tenía 2, o tiene 2, porque la casa existe. Ahí está muy padre, están los torreones. Oye, qué padre que transmitiéramos el programa de charla desde ahí, sí, o desde aquí. O en Canutillo, Canutillo está ya a 10 minutos de Las Nieves. San Juan del Río, en la casa de... en Canutillo, para no brincarnos, pero adelantarnos. En San Juan del Río está la casa donde nació. Está el río donde tomó agua y donde se crió. El agua donde se columpió y se trepó. El registro civil donde lo registraron. La iglesia donde lo bautizaron. La alcaidía, no la alcaldía, la alcaidía donde estuvo preso. Qué padre sería hacer un recorrido y sacar todo eso claro. Dentro de una charla villista. Fíjate, hay un busto. Producción. Hay un busto ahí en la plaza principal. Hay 2 plazas en San Juan del Río. La que está entrando a mano derecha, hay un busto ahí muy padre dedicado a Villa. Sí. Ya lo borraron porque la gente es muy tonta, no hay quien los asesore, quien les diga. Y decía, donado por la señora Luz Corral de Villa, 1962. Doña Luz Corral, Felipe, vino desde Chihuahua, trajo el busto, lo donó. Y en esa plaza, que está entrando a San Juan, esa mano izquierda, que está así muy llena de árboles. Sí, y muy padre. En medio hay un busto de Villa. Eso lo donó doña Luz Corral. O sea, la señora, fíjate qué emocionante, pues que nos gusta esa historia. La señora vino a la tierra de su marido. La señora de San Andrés, de Chihuahua como a 2 horas para adentro. Y los que somos de aquí de la tierra, que no lo cuidamos y no lo valoramos. Y la señora vino en el 62 a donar un busto de su viejo. Y lo pusieron ahí. Ella lo trajo. Nosotros no vamos. Entonces sí hay que hacer eso. Para irnos en un camioncito, los integrantes del comité y los que somos parte de este proyecto que va caminando muy bien, por cierto. Entonces llega Villa a la casa de Urbina porque Urbina ya era un general muy importante, y actuaba como tal, como un hombre de altos vuelos, tenía su propia escolta. ¿Recuerdas que la escolta personal de Villa era los Dorados? Sí. Pero Urbina, que no se quería quedar atrás, también tenía su escolta personal, se llamaban los Plateados. Vamos. Por eso eran los famosos Plateados de Urbina.
porque era un menor rango, el jefe era Sí, aquel, sí, el y yo jefe soy era- de bajito, pero los míos son los plateados. Todos los plateados estaban de centinelas, unos andaban en el bailongo, otros comiendo, pero había unos 5, 6. Siempre hay quien hace Siempre guardia. la hacía de guardia. Llega Villa, los centinelas se dan cuenta de que llegan hombres a caballo en la noche, muy misteriosos, el famoso ¿quién vive? ¿Quién vive? Y se hace la balacera. Y si no me contestas, te disparo. Y te disparo, se hace la lo balacera. devuelvo. La gente que está dentro del bailongo sale, hay balazos, los centinelas salen corriendo, se suben a su caballo y se pelan. Y Fierro dice, yo los atrapo, general, yo voy por ellos. Y Fierro se va atrás de ellos. Pero esos guardias personales de Urbina pues conocían el terreno como la palma de su mano. Sí, pues al fin de cuentas era Eran su de casa. ahí, sí, eran de era ahí, su casa. eran de las Nieves, eran de San Gabriel, eran de Ocampo, eran de la Haciendita, eran de Torrón de Cañas, eran de ese lugar, de esa región. De Santa María del Oro, de San Bernardo, por ahí, en Cochineras. Y se va Fierro tras ellos, tras 10, 15 pelados. Y mientras Fierro se va por ellos, sale la mamá de Urbina y la esposa de Urbina. Pues, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué tantos balazos? ¿Por qué tanta algarabía? ¿Por qué tantos gritos? Y salen porque escuchan Viva Villa. El grito de Viva Villa era un grito de guerra, de vamos a pelear. Y al escuchar Viva Villa, pues, ¿qué está pasando? Salen las dos señoras y se encuentran con el general. Sí, pues a fin de cuentas salen confiadas porque era grito de guerra, pero pues era el compadre de Urbina. Y la señora habla con él, la mamá del general. La mamá del general Urbina. Pancho, ¿qué significa esto? Tú te quedaste en mi casa varias veces a dormir. Te dimos de comer en mi casa. Cuando andaban tú y Tomás de vagos, robando vacas, muchas veces te protegimos, te cuidamos. ¿Qué significa esto, Pancho? Compadrito, le dijo la esposa de Urbina Villa, ¿qué pasa? ¿Qué significa tanta agresión, tanta violencia? ¿Por qué llega usted así? Me pasen, le coman. Y Tomás, vengo por él. ¿Y a qué viene por él? Y si viene por él, ¿por qué de esa manera? Pásale, coma, pero no tire. Pásale, coma, pero con calma. Y ya pasa Villa a la casa y se encuentra el general en una silla. Ya herido. Herido de un brazo o de una pierna. De un brazo. De un brazo. De un brazo. ¿Qué pasó? Pues en la balacera y en la escaramuza le dieron un llegue. Compadrito, ¿a qué se debe esto? Compadre, vengo por usted, vengo a matarlo. Compadre, pero ¿por qué le hice? Me traicionó, compadre. No fue usted a pelear a Celaya. Le ordené que fuera a reforzarme y no fue. Compadre, pero ya no tenía caso. Cuando yo iba a reforzarlo, usted ya había perdido, ya habíamos perdido. Ya qué caso tenía que yo fuera con mis 1000 hombres o 1500 hombres y ya nos estaban esperando, era llevarlos al matadero. ¿Qué caso tenía? Sí, compadre, pero se regresó. Compadre, pero me regresé para desde aquí, desde las Nieves, planear una estrategia para rebelarnos. Y de todo que le dora la píldora. ¿Y a quién le avisó, compadre? ¿Y a quién le avisó? ¿Y cómo llegó? Y no batalló, compadre. Usted se vino en tren, casi como si estuviera en su casa, sin batallar. No, compadre, es que me ofrecieron para que yo lo traicionara, pero les hice creer que sí lo iba a traicionar. Pero usted sabe, compadre, que hasta la muerte yo le soy fiel. Pero pues usted les dijo otra cosa, pues sí, compadre, pero si no me matan, compadre, pero yo estoy con usted. Sí, compadre. Y Villa era un hombre muy sentimental, Felipe, muy proclive al llanto. Se la creyó. Se la creyó, se abrazan, lloran. Villa lo perdona. La esposa, la mamá del general Urbina, le piden que lo perdone. Lo perdona. Era tan bandido ese cuate, Felipe, igual que Villa, que cuando la toma de Durango en junio del 13, la encabeza... Pero era más rastrero y más. Sí, era más, sí, mucho más. Que Villa, y Sí, sabía totalmente. cómo llegarle al general para moverle ahí. Sí, este era sanguinario, cruel, no respetaba, agarraba parejo. Que cuando es el gobernador de Durango, gobernador militar, le dicen que las campanas de catedral son de oro. Cuando no era así, era la pátina, o sea, la pintura. Ajá. Las baja, Felipe. Y se las lleva en un tren. Las baja y ahí nos vemos. Y se las lleva. Para fundirlas en las nieves. No eran de oro. Eran de hierro, de cobre, de bronce, no sé de qué eran, ¿verdad? Pero de ese tamaño. Entonces, pues lo perdona. Y le ordena a dos de sus escoltas
que lo lleven a Parral. Para que lo Que lo curen curen del brazo, de la herida. Y se abrazan y se perdonan y siguen siendo los compadres de antes. Villa se queda a echarse un taquito. No a tomar, porque no tomaba, pero sí se echa un taco con la gente que lo acompañaba. Pásale, A compadre. diferencia de todo lo que sale en las películas, de que sale tomando, Sí. y Francisco Villa no tomaba. No tomaba una Le gota gustaban de las alcohol. malteadas de fresa. No tomaba una gota de alcohol ni fumaba. Pero en las películas, como dice Felipe, sobre todo en las de Pedro Armendáriz, Sí. con Carlos Moctezuma, el actor Ajá. se ven las cantinas y con las muchachas bailando Sí. y traga sota de tequila. No, eso es absurdo. Eso ha hecho mucho daño a la imagen del general, fíjate, ese tipo de películas. Sí. Donde el general está en una cantina bailando con una muchacha, sentada otra en sus piernas, con el general Fierro con una botella de tequila, diciendo barbaridad y media. Eso es falso. Pero la gente ve esas películas. Para que cuando Y se vean, la cree. para que cuando vean los libros no digan, yo me espero la película porque es falso. Sí, la película finalmente pues, se trata de entretener y de vender la imagen y ganar dinero. Total que se va el general Urbina con dos de sus escoltas. Se lo llevan escoltado Se lo llevan a herido Parral. del brazo a Parral. De Las Nieves a Parral debe ser unos 70 kilómetros. En un carretón tirado por caballos, pues harían algunas 3, 4 horas, quedan 5. Pero se llevan alimentos, vendas, para el camino. No iba de muerte, iba herido. No, iba herido sangrando nada más. Quizá con un torniquete, pero sí había que darle curarlo con un médico Su profesional. atención. Llega Fierro, como a la hora, llega a la casa de Urbina, se mete a la casa, donde está el general Urbina. Lo mandé a Parral a que se cure, estaba herido de un brazo, mi general. Fierro lo respetaba. Y Fierro le dice, pues con mucho respeto, general, pero planeamos venir hasta este lugar con muchos días de anticipación. Nos quebramos la cabeza, lo planeamos, nos jugamos el pellejo, anduvimos a caballo de noche, Sabe la asaltamos traición. un tren para llegar hasta Rosario. Sabe la traición que hizo. Y sabe lo que este hombre Urbina. hizo. Este hombre está ahorita gastando el dinero que se quedó con él en el Ébano. Está de pachanga, está comiendo barbacoa y está enfiestado con música. Y nosotros estamos perseguidos por el gobierno. Si nos agarran, nos ahorcan. Si nos agarran, nos fusilan, y usted lo sabe. Y este hombre, que es su compadre y que peleó en contra del gobierno, ahora tiene una pachanga. Y alrededor de aquí hay gente del gobierno, militares del gobierno, defensa social. Más claro o así. Más claro, exactamente. ¿Y tiene pachanga? General, ese hombre no va a volver a traicionar. Y Lo sí, traidor no se quita nunca, general, ni lo cobarde. Si usted lo perdona, lo va a volver a traicionar. Y aparte me va a dispensar, pero yo no me jugué el pellejo para que usted lo perdonara. Tienes razón, lo va a volver a hacer. Tienes razón, no había pensado todo eso que me has dicho. Y ahora que veo que hay fiesta, cuando debe estar igual que nosotros huyendo, escondido, escondido. está de fiesta. Persíguelo, alcánzalo. Y ya sabes qué hay que hacer. Pero a los 3, general, a los 3. Y lo alcanza en los límites de Durango y Chihuahua. Si tú alguna vez has ido a Parral, hay un pueblo ahí a un lado, de aquí para allá, a mano derecha, que se llama Catarinas, creo. Ahí los alcanza Fierro. ¿Cierto o falso el balazo en la nuca? Sí, creo que sí. Sí. Porque forcejean. Lo remata. Forcejean. No tanto, porque se iba herido. Pues. Fierro era un pelado de 1.90, oye. 1.90. Los generales altos de la revolución, Fierro, Jesús Agustín Castro, el general Arrieta, Domingo, eran pelados de 1.90. De 1.90. ¿Por qué tanto pudo haber forcejeado? Había herido de un brazo. Forcejea por el instinto propio de la supervivencia. Por sobrevivir. Sí, no, soy todo tuyo y mátame. No, sí, se aferró, lo estrujó, no se dejó. Vendió cara a su vida, ¿no? No fue así como que, está bien, pues mátame. Y termina del balazo en la Y le da un balazo en la nuca, como matan a los traidores, mata a los otros 2 que iban con él. Y queda sepultado. Ahí mismo hacen un hoyo y lo sepultan. A Urbina y a los 2 que iban con él. Fierro y los 10 que iban con él. Y ahí permanece hasta, fíjate nomás, eso fue en el 15. Agrégale otros 90 años. En el 2000, no, en el 98, cuando entra Guerrero Mier de gobernador, a los pocos meses se ordena
No miento, estoy mal. 60 o 70 años después, por ahí los 50, 60, la familia de Tomás Urbina. Fíjate, qué familia tan curiosa o tan rara. Si a mí mi papá lo matan en el pueblo ahí porque fue traidor o como haya sido, pues yo a lo mejor me espero unos 2, 3 añitos que se apaciguen las aguas. Y voy por mi papá y saco sus restos de ese hoyo que está a 100 kilómetros de la casa, me lo traigo al panteón familiar. Si tú quieres así escondidas, no, hasta los 70s fue la familia por él. Sacó sus restos, los exhumó y los enterró de nuevo, pero ahora en el panteón municipal de Las Nieves. Okay. Y ahí duró hasta el 98. Ya con Guerrero Mier, de gobernador, se ordena en ese gobierno que se vuelvan a exhumar los restos de Urbina para traerlos a la rotonda de hombres y mujeres ilustres de Durango. Aquí en el de Oriente. Aquí en el Panteón de Oriente, en la rotonda desde el 98, ahí están los restos de Tomás Urbina. Es la forma en la que muere Tomás Urbina, pero ¿por qué está ahí Tomás Urbina? Porque quitando ese pasaje de la traición, y quitándolo del bandido y que robaba vacas y demás, sus acciones de guerra, sus batallas fueron importantes. Urbina, no al igual que Villa, pero un general muy arrojado, muy valiente, muy temerario, muy entrón, pocas palabras. Bragado, norteño, de carrilleras, de rifle, de a caballo. Pues eran hombres que se hicieron en la brega de andar de vagos, Felipe, robando vacas, asaltando diligencias, asesinando al que no se dejaba, y viviendo siempre al filo de la navaja. En cuanto los pescaran, los colgaban. Los colgaban, sí. Entonces su temperamento, su carácter no era de monjitas, oye, era que me matas o te mato, ¿verdad? Pues qué raro que al final sí era perseguido, qué raro que al final hasta fiesta tenía músicos y toda la cosa. Porque pero, el poder, el dinero, la fama pueden hacer que un individuo con ciertos principios se le quiten o se le olviden o los tenga ahí guardaditos mientras goza de lo que antes no tenía, ¿no? Los revolucionarios al principio de los combates, y eso sucede, algún día lo platicaremos, no de una vez, el inicio de la revolución de Durango se da en Gómez Palacio, el 20 de noviembre de 1910. Para mayo del 11, los revolucionarios que iniciaron la revuelta en esa parte de Durango, Orestes Pereira, Gregorio García, Benjamín Arumedo, que era de Matamoros, Jesús Agustín Castro, se pelearon contra los federales de Porfirio Díaz. Todavía estaba Porfirio Díaz de presidente. Estamos en mayo del 11, en Torreón. Mataron 300 chinos, Felipe. Los chinos llegan a esa parte del país, a Torreón, que se funda en 1890, 90 y tanto. Torreón es una ciudad joven, sí, tiene poco más de 100 años. Aprovechando toda esa riqueza de los ríos Guanabal y Nazas que ahí confluyen. Ahí llegan, ahí se juntan. Y son tierras muy fértiles. Entonces ahí se construye o se da inicio a esa ciudad. Y los chinos, españoles, uno que otro inglés, ven una oportunidad para hacer vida, para florecer, para crecer, para que les vaya bien. Fíjate, hay edificios en Torreón, esto tú lo debes de saber, que tienen los cañonazos de la revolución. Sí, todavía me tocó ver edificios en Francisco y Madero. Hay un edificio en Francisco y Madero que tiene el cañonazo y está señalado que es un cañonazo por lo la guardan revolución. así como una reliquia, Sí. Como para presumirlo. Entonces, métete tú en la mente de individuos rancheros, campesinos, que llegan los chinos y ponen una lavandería, ponen un banco, ponen un restaurante, ponen una tienda de abarrotes. Les va bien, porque son muy trabajadores. Y resulta que esos chinos pues tienen una sirvienta que puede ser tu hija, tu esposa o tu mamá. O tienen uno que hace el aseo y les lava la ropa. Y tienen otros peones que le dan de comer a los caballos. Pero un día se hacen del poder. Un día ganan la batalla. Y esos chinos trabajadores, industriosos, que progresan, se convierten en tus enemigos. Es la hora de vengarse. Cuando el chino no te hizo nada. ¿Y qué hace el chino? Empiezan los combates, los revolucionarios contra el gobierno federal de Porfirio Díaz. ¿El chino a quién tiene que apoyar, Felipe?
pues tiene que apoyar al gobierno que le dio las Al gobierno facilidades que le dé la facilidad de para estar ahí, dentro. y les dio crédito y les dio tierras gratis que les paguen ahí con trabajo y poco a poco. Y se ponen del lado del gobierno, sin pensar que van a ganar los otros. ¿Y ganan los otros? Ajá, y van a ver. Así que apoyaron a aquellos. Oye, un día, Matan licenciado, 306 chinos, 306. Los sacaron de sus casas, niños, mujeres, hombres, 306 chinos. López Obrador en el 21, al nombre del gobierno, ofreció una disculpa pública al gobierno de China por esas muertes de 1911, más de 300 chinos. Y alguien me dice a mí, oye, pero China, ya no quería a los chinos, ¿los mató en Torreón? No. En mayo del 11 Villa era coronel y estaba bajo las órdenes de Pascual Orozco en la batalla de Juárez. Y ya no estaba en Torreón cuando mataron a 300 chinos. Pero todo eso surge o pasa cuando llega alguien al poder o tiene poder. Entonces los revolucionarios que te platiqué hace rato, Sisto Ugalde, Gregorio García, Benjamín Argumedo, Orestes Pereira, el general Castro, tienen acceso a viandas, a jamón serrano, a carnes frías, que en su vida, o muy pocas veces, Felipe, que se hartan de los negocios de los chinos. Sacan las botellas de vino de los chinos, de los españoles, violan a las mujeres. Las soldaderas y las señoras soldaderas agarran los vestidos de gala, los vestidos bonitos de las mujeres, de los chinos, de los españoles, para sus viejas, para sus esposas, para sus hijas. Es un saqueo, fue un botín de guerra. Pero deja tú que hubiera sido un botín. Fue una matanza y una barbarie y una crueldad terrible, porque fueron 306 chinos. 306. Pero esas hordas, así le llama ese grupo de personas que cometen ese tipo de abusos, hordas, pues no era de personas letradas, de personas que fueron a la escuela, aprovecharon las circunstancias, un odio acumulado de generaciones y generaciones de un gobierno que abusaba de injusticias, de malos tratos. Y ahí se canaliza. Ve tú lo que pasó en España ayer, agarraron con lodo al rey y al esposo. Sí. ¿Qué onda, el rey? Y es bien sabido de que, bueno, pues la mayoría, o el 98% de los que anduvieron en la bola es porque habían cometido robo, habían cometido delitos, y era una forma también de esconderse. Ah, sí, claro. Sí. Me voy en la bola y me escondo de la autoridad. Claro, y si ganamos, si nos va bien en la bola, pues me perdonan, y si no, pues me regreso, total, jodido ya estoy. Pues sí. Oye, Eric, nos quedamos otra vez a medias en tomar la tercera parte, nomás hablamos de un general. Nos queda todavía de los anteriores que habíamos hablado. Nos falta Calixto Contreras, Fierro, Severino Ceniceros, los Herrera. Pero bueno, eso nos da para más charlas aquí en Pero compañía. se va a enojar Sandra, ya quiere aparecer también en las charlas. Pues que venga también a las charlas. Bien. Ahí te va. Las dos preguntas que te dije. ¿De quién es la frase? ¿Es de Villa o es de Zapata la frase tierra y libertad? De Zapata. Okay. Es una frase que surgió. Oye, pero con esa el famoso Plan de va a Ayala. ser la tarea. Ok, es de Zapata. La otra frase era, cierto o falso, esa silla es para los leídos y escribidos, no es para personas como yo. Villa. Oh, tarea. Tarea, perdón. Muy bien. Eso lo Okay, veremos. ahorita quedas. No sé si Villa o Zapata, lo voy a Eso investigar. Eso lo veremos en la próxima charla, villistas. Licenciado, un gusto, Felipe. Un gusto haber la pasamos estado muy aquí. bien, como siempre. Como siempre. Esperemos en la próxima charla poder llegar un poquito más a los generales de la División del Norte, que es el tema que tenemos ahorita en esta charla, que por la historia tan grande que tiene cada uno de los generales se nos ha alargado en tiempo. Empezamos a las 8, ya son las 8, ya son las 9:10, por eso producción nos está diciendo y aventando el café. Sí. Ya que irse a los taquitos a cenar. Sí, pero ya ahí traemos producción. Kevin, ¿producción o no hay producción? No hay viáticos, más bien. No, dice que sí hay producción. Sí. Bueno, entonces pendientes, villistas, nos estamos viendo en la próxima charla. Nos vemos la próxima, gracias. La fuerza de Villa, vamos a avanzar, por un México unido vamos a triunfar.